Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento nuevamente de estar con ustedes a través del estudio bíblico El viaje de Jonás. Hoy ya casi al final del libro de Jonás, damos gracias a Dios porque hemos podido ir avanzando, hemos aprendido varias cosas en lo personal y espero que ustedes también en sus hogares puedan estar disfrutando de la enseñanza del Señor a través de su palabra que nos entrega cada día. Oremos para que el Señor nos dirija. Padre Santo, rogamos que su presencia sea con nosotros y nos permita disfrutar de este nuevo estudio de su palabra. Guíe nuestros corazones para comprender su voluntad, para entender lo que su Santo Espíritu dispone en nuestros corazones para alabar, para glorificar su santo nombre. Permítanos ser hijos fieles, que podamos ser, Señor, instruidos por su mano, por su Espíritu, y que seamos obedientes al mandato que usted nos entrega. Ruego, Señor, que usted bendiga a su iglesia en todo momento, librándoles de mal y permitiéndoles la santificación de sus vidas para honra y gloria suya. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro único y amado Salvador. Amén. El viaje de Jonás. Ya estamos en el capítulo 4, hemos venido hablando de una serie de cosas y quedábamos en que Jonás era un espectador. ¿Recuerda? La semana pasada quedábamos en ese título. Jonás como espectador de los eventos que Dios estaba realizando. En realidad, Jonás estaba esperando la destrucción de Nínive y se sentó cual espectáculo que pudiese estar mirando para ver el momento en que Dios destruiría a Nínive. Pero lo que él no consideraba es que Dios escuchó el arrepentimiento de los hombres de Nínive y arrepintióse de hacerle mal a la ciudad porque reconocieron a Dios como el Dios justo y perdonador. Jonás capítulo 4, versículos 3. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates porque mejor es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Recuerdan? Quedamos en esa parte en que Dios le dice a Jonás, ¿haces bien tú en enojarte tanto? ¿Cómo es nuestra reacción ante la voluntad de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante el plan que Dios ha trazado para nuestra vida? En muchas ocasiones, lamentablemente, no es la mejor reacción la que tenemos, no es mejor la actitud que tomamos a la voluntad de Dios. Jonás es un claro ejemplo de lo que le sucede a muchos cristianos, a muchos creyentes, cuando la voluntad de Dios no es como se desea. Y recordemos, Dios es soberano en la realización de su voluntad y Él en cada uno de sus actos tiene un plan para su pueblo. Hoy ya llegamos al final del libro de Jonás. Creo que no vamos a alcanzar a verlo terminado, pero ya estamos en la última etapa. Hemos llegado al final de este libro, pero ¿qué podemos decir de lo aprendido? Sin revisar, digamos, qué es lo que ha quedado en usted después de todo lo que hemos aprendido en este libro de Jonás, en este estudio, en este viaje junto al profeta Jonás. ¿Tiene respuestas? Jonás, yo tomé 4 puntos. 4 puntos. Primero, preparados para escuchar la voz de Dios. ¿Estamos preparados para escuchar la voz de Dios? Segundo, disposición para servir. ¿Cómo estamos preparándonos para servir a Dios? Hoy, en este tiempo tan complejo que estamos viviendo, quizás es el tiempo en el cual nos preparamos para servir al Señor cuando volvamos a los templos, cuando volvamos a estar en comunión. Pero ¿estamos disponiéndonos para aquello? Amor al prójimo. ¿Cómo está en nosotros el amor a aquellos que están alrededor nuestro? Y no hablo solamente de la familia, sino de los hermanos en la iglesia, de los vecinos, de quienes nos rodean. ¿Estamos demostrando amor o estamos preparándonos para demostrar amor? Y por último, servir. 4 líneas que el libro de Jonás en este viaje nos enseña como creyentes en Jesucristo. 4 puntos claves es en la enseñanza que entrega Dios a través de Jonás, que debemos estar preparados para escuchar la voz de Dios, que tenemos que estar dispuestos que al momento de escuchar la voz de Dios sirvamos, que debemos amar a nuestro prójimo, no mirando a la persona, sino mirando a un alma que Dios ama y que busca también rescatarle. Y por último, servir. Simple. Una palabra sencilla. Servir o servicio.
dedicación para honrar el nombre del Señor. Hemos logrado rescatar o reconocer estas cuatro ideas en el libro de Jonás. Es un libro pequeño, corto, 4 capítulos. Lo hemos venido estudiando desde marzo, pero hemos rescatado realmente esta enseñanza de parte de Dios a través de la historia de la vida de Jonás. Cuando Dios lo llama en el capítulo 1, él no estaba preparado para escuchar la voz de Dios a pesar de ser un profeta. Queridos hermanos, yo quiero que tomemos conciencia en eso. Muchas veces creemos que por simple hecho de haber aceptado a Jesucristo tenemos todas las capacidades listas. No. Nuestra vida espiritual debe estar en santidad, debe estar purificada para poder escuchar la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿O simplemente leemos historias que aparecen ahí? En la disposición para servir, cuando el Señor me habla, ¿estoy dispuesto? Hoy tenemos muchas necesidades. Por estos medios tecnológicos necesitamos que muchos también se dispongan a hacer una escuela dominical, una clase, un llamado telefónico. Muchas veces descansamos en lo que pueden hacer los líderes de la iglesia, el consistorio, los diáconos. Pero como miembro simple de la iglesia, ¿estoy dispuesto a servir? ¿O solamente me confío en lo que hacen los demás? El Señor nos llama en forma individual a consagrarnos, a santificarnos para su honra y su gloria. Vamos a tomar estos 2 puntos para el día de hoy. Primero, oídos atentos. No se asusten por la cantidad de letras que hay en la pantalla. ¿Ya? Son los textos bíblicos que vamos a utilizar el día de hoy para considerar que deben estar nuestros oídos atentos, preparados para escuchar la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Cuando hago esa pregunta, muchos podrían decir, no, pues si Dios no habla. Claro que habla, a través de su palabra, de los predicadores, de los profesores, de la escuela dominical, de todos aquellos que enseñan la voz de Dios. Porque nosotros somos indignas criaturas y en nosotros no hay capacidad alguna. Dios nos utiliza para expresar lo que Él quiere para su iglesia. No somos grandes eruditos en el conocimiento bíblico, pero sí estamos dispuestos en las manos del Señor para ser utilizados por Él. Cuando hablamos de oídos atentos, nada más claro que la palabra de Dios para enseñarnos. Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. ¿Ya? Que está relacionado a la comunión de la iglesia, pero ¿cuánta verdad trae en esto de escuchar a Dios? Por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, rápido, atento, dispuesto para escuchar. Cuando Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, cuando dice, ama a tu mujer como a vaso más frágil, o cuando le dice a la mujer, reverencia a tu marido, ¿escuchamos la voz de Dios ahí? ¿Estamos dispuestos a escuchar el consejo de Dios? Tardío para hablar. Muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero no dejamos que Él hable. Más aún, tardío para irarse. Jonás se airó mucho, rápidamente. Vio la misericordia de Dios, vio la bondad de Dios, pero no dudó en enojarse con el Señor. Por eso Dios le pregunta, ¿haces bien tú en enojarte tanto? La palabra de Dios muestra claramente que Jonás se airó rápidamente. Pienso que Santiago al escribir esto muestra la vida de muchos creyentes, que somos poco escuchadores o poco prontos a escuchar el consejo. Cada uno de nosotros muchas veces nos aconseja y nosotros miramos para cualquier lado y nos hacemos, como decimos, los sordos. ¿Ya? Hermanos, seamos prontos para oír, para escuchar el consejo de Dios, pero para escucharlo, pero para atesorarlo y practicarlo. Porque el consejo de Dios es para bien, para vida. No busca hacernos daños. Ahora bien, oídos atentos. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acércate más para oír. Quizás muchas veces nosotros llegamos al templo y en nosotros hay a lo mejor un activo de vanidad y orgullo, de mostrar algo,
delante de quienes nos rodean. Nuestra sencillez, nuestra humildad debe ser notoria delante de los hombres. Y aquí el predicador escribe: cuando fueres a la casa de Dios, cuando llegues a la casa de Dios, guarda tu pie. No seas presuroso, no seas arrebatado para decir o proclamar algo. Acércate más para oír, para escuchar la voz de Dios con sencillez, con humildad, que para dar el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Cuando escribe aquí el predicador, hace alusión a que muchas veces delante de Dios decimos muchas cosas sin pensar en cómo trasciende aquello. ¿Ya? Cuando prometemos, cuando ofrecemos delante de Dios cosas y no las cumplimos. Por eso es mejor escuchar primero, con cautela, con prontitud, qué es lo que demanda Dios de nosotros, y ahí actuar. El sacrificio de los necios es ejemplificado en entrega de una vida mediocre delante de Dios. La mucha parlería. Recordemos en un ejemplo de la oración entre un fariseo que estaba en el templo y puesto en pie, hablaba y se jactaba de lo bueno que era. Mientras que el otro se humillaba. No levantaba su rostro delante de Dios porque prefería escuchar. ¿Cuál fue perdonado primero? Aquel que se humilló delante de Dios. Acércate para oír. ¿Estábamos preparados para escuchar la voz de Dios? Quizás usted dirá: no, yo escucho la voz de Dios, pero cuando Dios te dice que debes hacer su voluntad, debes enseñar, ¿enseñas? ¿Tienes habilidades musicales? ¿Dispones tus habilidades musicales delante del Señor? ¿Tu amor al prójimo se demuestra claramente en el día a día? ¿El testimonio que tú entregas es digno de un creyente en Jesucristo? Y hablo en la plenitud de lo que significa ser un testimonio, un fiel ejemplo de Dios. Quizás no estamos escuchando la voluntad de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios que nos dice que seamos fieles, que nos consagremos, que nos santifiquemos para su honra y su gloria. En Éxodo 3, 1 al 4 dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La historia, quizás lo leí muy rápido, pero usted lo puede seguir leyendo detenidamente, tome su Biblia, revise. Dice que Moisés estaba en el desierto cuidando unas ovejas como pastor. En estos 40 años que permaneció en el desierto después de huir de la tierra de Egipto, después de haber asesinado a un egipcio defendiendo a un hebreo. Y estaba con Jetro, que era su suegro, sacerdote de Jehová, y ahí también tenía un vínculo con Dios, pero al parecer Moisés no había tenido ese encuentro trascendente en su vida con Dios. Había escuchado de él, había sabido de él, sabía que había un plan quizás para él, que lo malentendió en su momento, pero no había tenido esta experiencia cercana. Muchas veces nosotros, ¿en qué momento? Jonás, por ejemplo, fue tragado por un pez y ahí recién tuvo ese encuentro, era creyente en Dios, pero ahí tuvo ese encuentro transformador. Días atrás conversábamos con la familia sobre aquello. Hemos tenido esa experiencia transformadora donde se renueva nuestro compromiso delante de Dios, esa experiencia que nos lleva a decir: voy a servir más a Dios. Después de una enfermedad quizás, después de un problema económico, después de un problema matrimonial, después de un problema con los hijos o después de un problema con los padres. Hemos visto la mano de Dios que nos dice: ven, o que nos toma y nos dice: conságrate más. Quizás estamos esperando aquel conflicto. No lo esperemos. Seamos dispuestos nosotros. Aquí Moisés, cuando tiene este encuentro, escucha la voz de Dios.
Sus oídos parece que estaban esperando. Y Dios dice, Moisés, Moisés, y él dice, heme aquí. Claro, algunos comentaristas dicen que Moisés escuchó su voz, su nombre, y respondió a su nombre. Obvio, si nos hablan en la calle por nuestro nombre, nosotros respondemos, ¿quién? Pero aquí él veía la zarza y veía que de dentro de la zarza salía la voz y decía, Moisés, Moisés. Y él entendía que ahí estaba Dios. ¿Y cuál es su reacción? Simplemente decir, heme aquí, heme aquí. Moisés necesitaba tener un encuentro especial con Dios y Dios lo busca en el desierto después de 40 años y allí le llama de manera especial. En Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, escuchan la voz de Dios y la guardan, la practican, la llevan a cabo. Este guardar no es de esconder, no, la guardan, la atesoran y la practican. ¿Estamos practicando lo que escuchamos de Dios? ¿Preparados para escuchar la voz de Dios? Primero que todo, ¿están nuestros oídos atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios? ¿O estamos cuestionando quién enseña? En muchas ocasiones nosotros miramos a la persona que está enseñando y le miramos los errores. Nadie es digno. Todos cometemos errores. Pero ¿escuchamos a la voz de Dios a través de aquellos? Hoy es un tiempo especial para escuchar la voz de Dios. Preparémonos para ese momento. Pero también con escuchar la voz de Dios debemos estar dispuestos para servir. Siempre listos. ¿Ah? La agrupación Scout a nivel mundial tiene ese lema, siempre listos. Hay disposición para servir. En nosotros, ¿existe una disposición para servir al Dios Todopoderoso? Isaías 6:8 nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Está esa disposición para decirle al Señor, yo quiero servirte? La iglesia necesita a alguien que dirija, la iglesia necesita a alguien que predique. ¿Estoy listo? Obviamente tengo que evaluar mi condición espiritual para ser digno del ser usado por Dios. Por eso tengo que estar, primero, atento a la voz de Dios y dispuesto a servir. Pero para estar dispuesto tengo que estar en la condición que Dios quiere. En el caso de Isaías, aquí recordemos que el ángel puso un carbón ardiente en su boca para purificarlo, para que pudiera disfrutar de la dirección de Dios. Cuando sucede esto, Isaías también se sentía indigno. ¿Ah? Se sentía indigno. Entonces dije, ay de mí que soy un muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se dan cuenta? Si nosotros le pedimos a Dios ayuda para ser perdonados, para ser purificados, Él nos purifica. Entonces cuando Isaías escucha la voz de Dios, ¿qué sucede? Él dice dignamente, heme aquí, porque ya había sido purificado por el mismo Señor. Jonás no tuvo esa disposición para servir. Jonás nunca sintió el deseo de servir. A pesar de ser un profeta de Dios, a pesar de haber sido escogido por Dios para ese oficio, él no tuvo una disposición verdadera. ¿Por qué? Porque su relación con Dios se había enfriado, porque había pecado en su vida, porque habían faltas en su corazón. No lo dice la palabra, pero lo entendemos en el sentido que huyó de la presencia de Dios porque no tuvo deseo de hacer su voluntad, no tuvo deseo de ir y predicar, no tuvo la disposición para ser usado por Dios en ir y predicar su palabra a los ninivitas. Mas hoy el Señor te dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? ¿Cuál será tu respuesta? Primero de Reyes 19 al 21 dice, partiéndose él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo,
ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y diólo al pueblo que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y servíale. Elías, un hombre de Dios, uno de los que no vio muerte, buscando o llamando a quien iba a sucederle en la labor de profeta, va donde Eliseo, ¿cierto? Dirigido por Dios, y le muestra, o de una manera tan particular, le echa su manto sobre él, mostrándole que viniese con él. Pero cuando Eliseo va hacia Elías, ¿qué dice Elías? ¿Qué tengo yo? ¿Qué te he hecho yo? Porque Eliseo le dijo, deja que me despida de mi gente y voy contigo. Pero Elías dice, yo no te he dicho nada, no te he hecho nada. Y es verdad. Elías solamente echó su manto sobre él. Pero Eliseo estaba dispuesto a servir. ¿Qué hizo? Para no tener ningún compromiso, ninguna preocupación. Recuerden, estaba arando con 12 yutas de bueyes, mató los bueyes, los asó, se los dio al pueblo. Ya no tenía nada que lo arraigase a aquella situación. Se separó de su humanidad, de aquel pasado que lo podía retener, lo eliminó para poder servir, para poder estar dispuesto para Dios. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? ¿Qué cosas nos amarran a nosotros en el servicio a Dios? Nuestro trabajo, nuestra familia. ¿Qué nos separa de esa consagración? Mi pecado. No he querido dejar el pecado para poder servir plenamente a Dios. Querido hermano, te llamo en esta hora a separar de tu vida aquello que está interfiriendo en una relación perfecta con Dios. Ora a Él, conságrate, santifícate. En Hechos 9, 5, 6 nos dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo hablando. Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Miren, la disposición. Entendió que era Jesús a quien él perseguía y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Pero Pablo perseguía a Jesús, a la iglesia, se encuentra con Jesús y el cambio es radical, instantáneo. En algunos pasa mucho tiempo, pero en Pablo hay una disposición para servir instantánea. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia y aún no estamos dispuestos para servir? Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Miren, ¿a qué estaba dispuesto este siervo de Dios? ¿A qué estamos dispuestos nosotros por el Señor? ¿Cuál es nuestra disposición delante de Dios? ¿Estaremos rehusando hacer la voluntad del Padre? Jonás tuvo una actitud de poca disposición. Aun cuando vio que Dios perdonó a Nínive, él esperaba con ansias que fuera destruido y se sentó a mirar como un espectador. Se sentó allí y y salióse Jonás de la ciudad, versículo 5 de Jonás 4, y asentó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de Nínive, qué sería de la ciudad, si iba a ser destruida. Posteriormente Dios le da un ejemplo de misericordia tan grande que hace mostrar a Jonás mezquino, falto de amor. ¿Cómo te encuentras tú hoy delante de Dios? ¿Con disposición o falto de amor? ¿Te encuentras con oídos atentos? El Señor hoy te llama y te llama a ser fiel, te llama a disfrutar de su amor, de su bondad. Queridos hermanos, estemos dispuestos para poder escuchar la voz de Dios, pero también al escucharla estemos dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, ¿qué responderemos al llamado de Dios? Que el Señor nos bendiga en este día y nos permita seguir avanzando en nuestra vida cristiana con amor y dedicación. Oramos. Padre Celestial, gracias por su palabra, porque podemos reflexionar en ella,
en este llamado a estar atentos con nuestros oídos a la voz que usted nos entrega, pero también que estemos con disposición, estemos preparados para llegar y servir cuando seamos llamados por usted. Obre en su iglesia, obre en la vida espiritual de cada uno de sus hijos, para que podamos consagrarnos cada día plenamente para su honra y su gloria. Rogamos su bendición y dirección en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor sea con ustedes, mis queridos hermanos.